Cuando Dios cierra una etapa, abre una mucho mayor, de mayor gloria, de mayor unción. Dice la palabra lo siguiente: y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti. Pide lo que quieras que haga por ti, antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos, hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está el Dios, Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Gloria a Dios. Los grandes hombres de Dios no son recordados por cómo comenzaron, sino cómo terminaron la carrera que Dios le encomendó. Lo mismo va a pasar con tu vida. No vas a ser muy recordado en tus comienzos, cuando comenzaste el camino del Señor, sino cuando lo terminaste, de qué forma, de qué manera concluiste tu carrera en Cristo Jesús. Nos encontramos frente a uno de los momentos más conmovedores y trascendentes de la historia profética de Israel en el Antiguo Testamento. Elías, el profeta de fuego, está justo a punto de concluir su ministerio después de haber confrontado reyes, desafiar idolatrías, defender la gloria de Dios, y llega la hora de su partida. ¿Cuántos saben que un día van a partir a la presencia del Señor? Amén. A la distancia, 50 hijos de los profetas, todos expectantes, observando. Sin embargo, el verdadero escenario no está entre las multitudes, sino entre dos hombres, el mentor y su discípulo. El maestro y aquel que le servía constantemente, como dice la palabra agua, tiraba agua sobre la mano. Y un discípulo que iba a continuar justamente ese ministerio. La historia nos enseña que los ministerios pasan, pero los propósitos de Dios permanecen. Amén. Todo obrero del Señor enfrentará 3 experiencias inevitables. Número 1, Jordanes que cruzar. Repito, Jordanes que cruzar. Número 2, peticiones que formular. Y número 3, separaciones que aceptar. Dios utiliza estos momentos para preparar a sus siervos para nuevas dimensiones. Por lo tanto, ningún obrero llega a la máxima efectividad ministerial sin atravesar primero estas 3 experiencias que recién le mencioné, las cuales nos van a capacitar justamente para el propósito que Dios tiene con nuestra vida. Entonces, ¿qué enseñanza ministerial encontramos en esa traslación de Elías hacia el cielo?
que prepararon a Eliseo para convertirse en el próximo profeta de Israel. Cuando uno analiza el acontecimiento extraordinario, descubrimos algunas verdades, y la primera que quiero comenzar a desarrollar es el cruce del Jordán. El cruce. La primera experiencia, la primera verdad de este texto. Los obreros deben aprender a cruzar sus últimas barreras. Allí cuando leímos 2 de Reyes 2:8 dice: entonces tomando Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas. ¿Qué aguas golpeó? Las aguas del Jordán. El Jordán en la Biblia no es un río más. El Jordán representa para nosotros un límite entre una etapa y otra. Si usted ha leído la Biblia, es lector de la palabra, se va a encontrar que el río Jordán es muy significativo en la Biblia. Cuando hablamos del fin de una etapa y otra, antes de la traslación hubo un cruce. Antes de la promoción hubo una prueba. Antes de la gloria tuvo que haber obediencia, sí o sí. Dios nunca lleva a sus siervos a una nueva dimensión sin antes llevarlos a cruzar el Jordán de su vida. Ese Jordán de la fe que tenemos que cruzar. Si nos remontamos a la historia, Moisés cruzó un mar rojo en seco para poder liberar a la nación de Israel y conducirla hacia la tierra prometida. Josué cruzó el Jordán en seco antes de conquistar Canaán. Es decir, que el Jordán se abrió en dos. En el tiempo cuando las aguas desbordaban, Israel vuelve a cruzar en seco las aguas que se abrieron. Jesús atraviesa el río Jordán, se zambulle en el Jordán, tiene que ir al Jordán, sí o sí, antes de comenzar su ministerio público. Quizás te está tocando un Jordán también, ¿no?, que cruzar, que atravesar. Eliseo cruza el Jordán antes de recibir esa doble porción que él quería. Tuvo que atravesar el Jordán. Por lo tanto, ¿qué podemos aprender? Toda temporada espiritual siempre exige un paso de fe. Siempre. Moisés tuvo que dar un paso de fe. ¿Se acuerda lo que Dios le dice a Moisés? ¿Por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche. Y golpeó las aguas y las aguas se abrieron. Cuando los sacerdotes mojaron sus pies en el río Jordán, el Jordán se abrió. Siempre Dios te pide un paso de fe. Siempre. Cuando das el paso de fe en obediencia a su palabra, olvídese, Él hace el resto. Amén. Gloria a Dios. Dios no abre caminos solo para espectadores, sino solamente para aquellos que avanzan conforme a la obediencia a su palabra. Dice Pablo a los Corintios: porque por fe andamos, no por vista. Gloria al Señor. Por fe andamos. Muchos obreros desean bendición de Dios, pero pocos están dispuestos a cruzar el río Jordán. El río Jordán que Dios le pone delante suyo. ¿Cuál es el río Jordán de tu vida? ¿Qué es lo que Dios te pide para cruzar? ¿Qué experiencia tenés que aprender? Dios muchas veces aparece en tu vida como el Jordán, como un tiempo de la disciplina. A veces para el obrero el Jordán es el tiempo de la obediencia que tiene que cruzar. A veces es el tiempo de la perseverancia. Dios te pone para que aprendas la lección de la perseverancia. Y hay veces que tiene que ver con la dependencia absoluta de Dios. ¿Por qué hablamos de disciplina? La disciplina es someterse a proceso de formación. Dios, antes de usar a un obrero, lo somete a un tiempo, a un proceso de formación,
de corrección y crecimiento constante, aun cuando todas estas cosas resulten exigentes y resultan incómodos. Pero recuerde las palabras que Dios le dijo a Tito cuando lo envió a Creta. Te he puesto en esa isla no solamente para que anuncies el Evangelio, no solamente para que levantes ancianos en las iglesias, sino para que corrijas lo deficiente. Es decir, que cada uno de nosotros hay cosas que tienen que ser corregidas antes de que sobre ti venga esa doble porción que estás esperando. El cristiano, el creyente, el obrero que crece y no es corregido, crece torcido. Y creo que nadie quiere ver un árbol que nazca, crezca y se desarrolle torcido, ¿no? Por lo general se le pone, ¿qué se le pone? Un mentor. ¿Para qué será ese mentor? Para que lo lleve y lo corrija y lo traiga hacia el lugar que corresponde. Bueno, Dios te puso en la iglesia un mentor. ¿Sabe quién es ese mentor? Alguien que está arriba tuyo, enseñándote, corrigiéndote, muchas veces arrepintiéndote, tirándote bien la oreja. A veces es el pastor, a veces es un hermano más crecido. Del pastor nos aguantamos cualquier tipo de reto. ¿Cuánto dicen amén a esto? Sí, si mi pastor me corrige y me disciplina y me hace tantas cosas, yo me la aguanto, pero que aquel no me vaya a corregir. Guay con aquel. ¿Quién es aquel para corregirme? Si es, no es igual que vos. Creció un poquito más. Y si lo ves menor que vos, tenés un problema. Porque ¿qué dice la Biblia? Ninguno tenga mayor concepto de sí que el que deba tener. Amén. Entonces, si alguien te corrige con amor, aceptá la corrección porque quizás es para que crezcas derecho, para que no crezcas torcido. El talento puede abrir muchas puertas, pero la disciplina es la que te permite permanecer, crecer y alcanzar las victorias que Dios ha preparado para ti. Donde la disciplina gobierna el corazón, la bendición encuentra un terreno fértil para poder crecer en libertad. Gloria a Dios. ¿Por qué se habla de obediencia? El Jordán muchas veces es la obediencia que hay que atravesar y cruzar, porque la obediencia es hacer la voluntad de Dios sin reservas. Incluso cuando no entendamos completamente sus caminos o no entendamos sus tiempos. Alguien dijo que la obediencia no exige entender todos los caminos de Dios. Repito, la obediencia no exige entender todos los caminos de Dios, exige confiar plenamente en aquel que los dirige. Amén. ¿Cuántos confían en Dios? La madurez espiritual no se demuestra cuando entendemos los planes de Dios, sino cuando los obedecemos. Si usted obedece, usted llega a escalar y a madurar en el Señor. Aún sin entender, hay cosas que recién las vamos a entender después. Muchas de las cosas no entendemos hoy, pero llegará el día, por promesa de Dios, por palabra de Dios, que las entenderemos. Gloria al Señor. Hay veces que el Jordán es un camino de perseverancia. ¿Qué es perseverar? Es mantenerse firme en el llamado durante las pruebas, durante las demoras, los momentos aparentemente estériles en el ámbito espiritual. ¿Y qué tengo que hacer cuando me pasan todas esas cosas? Perseverar. La perseverancia es la decisión de seguir avanzando cuando el entusiasmo se ha agotado, pero la convicción es más fuerte que la circunstancia. Dios me llamó, Dios me está respaldando, no veo los frutos, no veo aquellas cosas hoy, pero la veré después, siempre y cuando perseveres. Hay veces que el Jordán se transforma en una lección de sacrificio que hay que cruzar. Sacrificio es renunciar a la comodidad. Muchas veces cosas que los obreros no quieren hacer, renunciar a la comodidad. Derechos ganados. ¿Que no tengo derecho a dormir la siesta?
No tengo derecho a descansar. Sí, tenés todos los derechos, pero hay veces que tenés que renunciar a tus derechos si querés avanzar, si querés cruzar el Jordán. Renunciar a intereses personales y las ambiciones propias para priorizar el propósito del Señor. ¿Es el propósito del Señor la prioridad en tu vida? El sacrificio no es perder algo valioso, sino entregar voluntariamente lo temporal para abrazar los propósitos eternos de Dios. Amén. ¿Cuánto valoras la voluntad de Dios por encima de tus propios deseos? Porque de eso se trata. La dependencia absoluta de Dios hay veces que es el Jordán que tenés que cruzar. ¿Qué es depender absolutamente de Dios? Es reconocer que el éxito ministerial no proviene de tu talento. Por más que tengas mucho talento natural, no proviene de ahí. De tu propia experiencia, porque algunos dicen, bueno, tengo tantos años sirviendo, seguramente me va a ir bien acá. O gané tanta experiencia. ¿Saben cómo le dicen a la experiencia? Alguien la definió así: la suma de los errores. No es lindo, ¿no? Pero es la suma de los errores la experiencia. Intenté y lo hice mal, intenté, lo hice mal, intenté, lo hice mal. Mal, sumado da todo mal. Así que no crea que la experiencia te puede llevar al triunfo. No. Ni tus talentos, ni la experiencia, ni los recursos humanos que tenés, sino lo que te va a llevar a depender absolutamente de Dios es la gracia de Dios. Amén. La gracia de Dios. Mire, si hay alguien que tenía talento en la Biblia, fue el apóstol Pablo. Pero ¿sabe qué yo voy a decir él? Porque Dios le mandó un aguijón en la carne para que no se envanezca, para que no se le venga, no se la crea. 3 veces le pedí a Dios, dice, que me quitara este aguijón, pero él le dijo no, porque hay veces que Dios responde no. ¿Cómo responde Dios? Hay veces que dice no. ¿Y por qué no? Porque yo sé que si te saco ese aguijón, te hago mal. Pero si sigo manteniendo ese aguijón en tu carne, te mantengo clamando, orando y dependiendo constantemente de mi gracia. Él me dijo, mi gracia te es suficiente. Mi gracia te basta y te suebra, dijo un gaucho, ¿no? La dependencia, hermanos, de Dios comienza cuando comprendemos que nuestros mayores talentos no son suficientes sin su gracia y que nuestros mejores esfuerzos son estériles sin su poder. ¿Cuánto me dicen amén a esto? Por eso mismo, la verdadera fortaleza del ministerio no se mide por lo que podemos hacer para Dios, sino cuánto permitimos que Dios haga a través de nosotros. Debemos saber que sin Él, nada podemos hacer. Gloria a Dios. La autoridad espiritual no se recibe, hermano, por nombramiento, no se desarrolla en el proceso, no se alcanza por posición, sino que se alcanza por transformación. Por eso era necesario que Eliseo cruce el Jordán. Siempre se encuentra al otro lado del Jordán. Jordán que Dios en esta noche te está llamando a cruzar. ¿Cuántos se atreven a cruzar? Dios nunca ha honrado la pasividad. Nunca. De aquellos que esperan garantías absolutas antes de dar un pasito, ¿no? Él responde a quienes se atreven a dar ese paso de obediencia. Por eso, los temerosos esperan siempre evidencia. Temerosos el caso de Gedeón, que dijo, Señor, dame señales. Si me estás llamando y me vas a usar, necesito señales. Mire, las señales son sinónimo de incredulidad. Dios camina con aquellos que le creen a Él. Amén. Los temerosos piden evidencia, pero los hombres de fe avanzan apoyados siempre en las promesas de Dios. La fe pisa el Jordán antes de verlo dividido.
Gloria a Dios. Que Dios bendiga tu fe en esta noche y te ayude a dar esos pasos para cruzarlo. El Jordán separa a los observadores de los protagonistas. Mire, a la orilla del Jordán, ¿saben cuánto había? 50 hijos de los profetas. Ninguno experimentó lo que Eliseo experimentó. ¿Por qué? Porque Eliseo se atrevió a ir con Elías. Dijo, tenemos que cruzar el Jordán. Ni le preguntó si había una canoa, si había un barco, si había alguna cuerda para cruzar. Ni le preguntó, pero vio que el profeta sacó el manto, lo dobló y le pegó. Cuando le pegó se partió. Dijo, gloria a Dios, voy a pasar sin mojarme. Y los otros mirando, observando. Pero ¿cuántos quieren ser protagonistas y no meros observadores? 1, 2, 3, 4, 5. Pero cruzar el Jordán con Elías no era suficiente. Ahora Eliseo debía demostrar que tenía hambre de algo más que una posición que él iba a ocupar. Debía anhelar algo sin precedente. ¿Usted tiene algún anhelo profundo de parte de Dios allí en su corazón? ¿Anhela algo más? ¿Cuánto anhela algo más? ¿Anhela algo más? ¿Usted cree que hay más para usted? ¿Sí? Así que pasemos a analizar la segunda verdad, el pedido de Eliseo. Los obreros deben aprender a pedir cosas grandes a Dios. ¿Qué harías tú? Escuche, ¿qué harías tú si te pasara lo mismo que a Salomón? Salomón, antes de subir al trono de su padre, David, se fue a Gabaón y empezó a hacerle sacrificios a Dios. Así que agarró al sacerdote, que era el que tenía que hacer un sacrificio, le dijo, haz un sacrificio para Dios, porque quiero hallar gracia ante Él. E hizo un sacrificio. Y por la tarde hay otro turno, bueno, haceme otro sacrificio para Dios, a ver si hallo gracia ante Él. Y no pasaba nada. De repente lo ven a Salomón viniendo con 1000 holocaustos. ¿Viste que te dije que me haga un sacrificio? Bueno, haceme 1000 ahora. ¿Sabe lo que es hacer 1000 sacrificios? Quiero hallar gracia ante Dios. Tras que engordó a todos los sacerdotes, porque una parte iba a los sacerdotes, sabe que se quedó dormido él. Y cuando quedó dormido, dice la Biblia que se le aparece Dios. Se le apareció Dios. ¿Cuántos quisieran que se le aparezca Dios? Porque hallaron gracia. Dios vio y dijo, este ya me cansó, tanto sacrificio va a hacer. Va a dejar a Israel sin bueyes, sin nada, Me aparezco y le pregunto a ver qué quiere. Dice, mientras dormía, Primera de Reyes 3:5, dice la traducción al lenguaje actual para que usted entienda bien lo que pasó. Mientras dormía, Dios se le apareció en un sueño y le dijo, pídeme lo que quieras, yo te lo daré. Pídeme lo que quieras, yo te lo daré. ¿Qué le pediría usted a Dios? Si se le aparece esta noche en sueños, no puede dormir porque está ahí preocupado o no lo dejan dormir, tiene alguna lucha espiritual, y está durmiendo y se aparece Dios y le dice, pedime lo que quieras, que yo te lo voy a dar. ¿Qué le pediría usted a Dios? Porque el pedido justamente tiene algo. Esta misma pregunta yo la hice cuando estaba predicando en la otra iglesia, allá en otro templo en calle 1 de Mayo. Le dije, ¿qué le pediría usted a Dios si aparece y le dice, pedime lo que quieras que yo te daré? Y había un nenito así como Jorgito, sí. Y me dice, pastor, dice,
yo le pediría es una bolsa de caramelo. Una bolsa de caramelo. ¿Usted qué le pediría a Dios? Porque el pedido revela la madurez de la persona. Una bolsa de caramelo, quería. Yo lo quedé mirando, digo, ni a mí se me ocurre pedirle una bolsa de caramelo, ¿sí? Pero él fue sincero, una bolsa de caramelo quería. ¿Usted qué le pediría a Dios? Lo mismo le pasó a Nehemías. Mire, Nehemías tenía un trabajo bastante arduo. Él tenía era el copero del rey. Pero el tema era que él nunca podía estar triste. Él nunca podía estar triste. ¿Por qué? Porque era una condición del copero, es decir, del copero del rey. Entonces, él le pide que le diga, ¿por qué estás triste? Porque veo que no estás enfermo. No sé qué es lo que te pasa. Vos estás corriendo riesgo en cuanto a lo que te pasa. A ver, pero quiero que me rinda cuenta, ¿por qué está tu rostro triste? Y Nehemías le dice al rey Artajerjes, bueno, lo que pasa que la tristeza mía viene porque Jerusalén, la ciudad de mis padres, está en ceniza, está destruida. ¿Y cómo no voy a estar triste si ni siquiera hay muros que la puedan proteger a la ciudad? Y el rey le dice, bueno, Nehemías 2:4, ¿cómo te puedo ayudar? Estamos hablando del rey más poderoso de la época. Le dice, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué le diría a usted si aparece el presidente y te dice, ¿cómo te puedo ayudar? A ver, ¿tenés algún pedido? Dice la Biblia que dice, ahí nomás oré al Dios de los cielos y le contesté. Es decir, que él tenía hasta ya preparado ese momento. ¿Cuál era la petición? Si hallaba gracia ante el rey, de alguna forma, si Dios iba a contestar su oración, no podía ahí comenzar a improvisar. Nehemías dijo, gloria a Dios, y sacó una lista así. Este es mi pedido. Con esto quedo satisfecho. Usted está preparado para el momento en que Dios le pregunte, ¿qué quieres que haga por ti? No se va a poner a improvisar ahí. Usted tiene que estar preparado con la lista de pedidos que usted tiene. A Eliseo le pasa igual. Ahí cuando leímos en 2 Reyes 2:9, cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y Eliseo le dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Se ve que se la tenía bajo el poncho, ¿no? Porque ni dudó en decirle lo que quería. 10 años caminó Eliseo con Elías. Y si habrá escuchado historia, habrá escuchado los desafíos que le hizo al rey Acab, habrá escuchado la historia cuando cayó el fuego del cielo y consumió el holocausto allá en el monte. Habrá escuchado cómo una viuda lo alimentó y cómo cuervos le traían carne. ¿Se imagina Elías en ese arroyo Querit diciéndole, Señor, necesito comer? Y viene un choripán en la boca ahí del cuervo. Toma, Elías, eso es para vos. Pero al otro día le traen una hamburguesa, porque le traen carne, dice. Era de los míos, dice, le gusta la carne. Hasta que un día se secó el río y le dijo, bueno, no hay más para vos acá, en esta etapa se acabó, vamos para otro lado. Allí di orden a una viuda que te sustente. Justo una viuda, sí, una viuda. Si habrá escuchado historia, ¿no? Habrá escuchado, y él vio algo ahí que Elías tenía, que él no tenía.
me imagino ese momento de hallar gracia. Hallar gracia. ¿Qué es gracia? ¿Favor? No merecido. De repente uno halla gracia, haya un favor no merecido, por más que uno haga lo que haga. No lo mereces, pero bueno, Salomón lo cansó a Dios de tanto holocausto y sacrificio, y se le aparece y haya gracia. Bueno, pedime lo que quieras, Salomón. Ya está. No basta de holocausto, de sacrificio. Pedime lo que quieras. Ya hallaste gracia. Salomón valora el propósito por el cual Dios lo escogió antes de sus intereses personales. Y entonces lo que le pide es sabiduría. Le pide, dame sentido común para juzgar a este pueblo tan grande. Me diste para reemplazar al rey David, no creo que pueda hacerlo. Entonces Dios le dio sabiduría tan grande que no hubo ni habrá otro hombre con más sabiduría que él. Porque cuando Dios da en grande. ¿Cuánto tiene ese Dios? Nehemías buscó el favor de Dios antes que el favor de los hombres. Y Dios le tocó el corazón a un rey pagano. ¿Lo repito? Dios le tocó el corazón a un rey pagano que no creía en Dios. Pero Dios puede tocar cualquier corazón cuando hallaste gracia ante Él. Aún a los inconversos hace que puedas andar en paz por causa de hallar gracia ante el Rey Todopoderoso. Eliseo tomó una determinación inquebrantable. Humildemente él reconocía que necesitaba el doble de lo que Elías tenía para poder continuar su ministerio. No sé si alguna vez le tocó, le pasó o le va a pasar. Y usted reconoce la grandeza, en este caso de Elías. Eliseo dice, no doy para poder reemplazar a este hombre. No sirvo, no soy la persona para poder reemplazar. Humildemente entiendo que no podría reemplazarlo a este hombre. El tipo de los profetas, es decir, si uno menciona a un profeta en el Antiguo Testamento es Elías, como representante de todos. ¿Cómo hago yo para reemplazar a una persona así? Eso es lo que Eliseo entendió. Podemos decir entonces que la gracia extraordinaria suele acompañar a quienes abrazan tareas que glorifican a Dios, pero bendicen a otro. No es para gloria de uno, es para bendición de los demás. Cuando el corazón deja de buscar su propia gloria y comienza a buscar la gloria de Dios, la gracia encuentra su lugar donde reposar en nuestro corazón. Usted tiene que hallar gracia ante el Dios de los cielos. Tiene que hallar gracia. Si no haya gracia, no pasa nada. Si no haya gracia, no hay mano extendida del Rey Todopoderoso. Si hay una oración que tiene que hacer es, Señor, quiero hallar gracia ante ti. Quiero hallar gracia. No me importa si me das, no me das, pero quiero hallar gracia, porque si hallo gracia, tú me das todo lo que yo necesito. Amén. Eliseo tuvo la oportunidad de pedir cualquier cosa. Le dice, pide lo que quieras. Pide lo que quieras. Casi que me animo a pedir lo suyo, pero porque lo conozco, ¿no? Pero no lo voy a decir. Sé lo que usted va a pedir, pero no le voy a pedir eso. Pero usted podía haber pedido, como Eliseo podía haber pedido reconocimiento, que en ese momento no tenía. Podía haber pedido riquezas, ¿sí o no? Sí. Podía haber pedido prestigio, porque para reemplazar a un hombre así se necesita prestigio. Nunca pidió una doble porción del poder del Espíritu Santo. Nunca pidió una doble porción del Espíritu Santo. Nunca pidió un ministerio doble de grande para poder ser más que su maestro. Lo agarré ahí, ¿no? ¿Qué pidió entonces? La única herencia que Eliseo anhelaba recibir era una doble porción de tu espíritu, le dice ahí, ¿no? ¿Leyó el texto?
yo quiero una doble porción de tu espíritu. Mira el texto que dice, eso debe ser, una doble porción de tu espíritu. ¿Espíritu está con mayúscula o minúscula? Espíritu está con mayúscula o minúscula. Necesito una doble porción de tu espíritu, de tu espíritu. ¿Qué es lo que quiere Eliseo? Que tenía Elías que él ve que le va a hacer falta. Pero eso sí, yo quiero el doble. Necesito tu valentía, necesito tu fidelidad, esa fidelidad que tuviste delante de todos, esa fe en Dios para creer lo imposible, ese celo por la causa que te lleva a dar todo y a enfrentarte delante de quien sea. Necesito esa obediencia que tuviste a la voluntad de Dios a pesar de él. Con esta petición Eliseo manifiesta su disposición a asumir la obra profética que Elías dejaba atrás, consciente de que solo podría cumplir con tan alta misión mediante la ayuda y la gracia de Dios. Él reconoce que eso que tenía Elías provenía de Dios. Dios le había dado valentía, celo. Yo necesito eso. Necesito. Eliseo quería heredar de Elías. Eliseo quería heredar de Elías su valor, su fe, su celo inquebrantable, su obediencia a Dios. La mayor herencia de Elías no fue su ministerio, sino su espíritu, lo que él era como persona. El mayor anhelo de Eliseo no fue ocupar su lugar, sino recibir una doble porción de aquello que lo había hecho grande a él delante de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Semejante petición revela la profundidad de su carácter. Los hombres superficiales solamente buscan posiciones, pero los hombres llamados por Dios buscan esa capacidad divina que solamente Dios la puede dar. Es competencia absoluta de Dios. Pablo lo dijo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. Es decir, que Él nos capacitó, está diciendo Pablo. Nos hizo ministros de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. Salomón pide sabiduría para gobernar. Moisés pide la presencia de Dios. Moisés estuvo 40 días de ayuno, bajó, quebró las tablas. Dios le dice, Moisés, afínate las 2 tablas para mañana y subí arriba de vuelta. ¿Sabe lo que es preparar 2 tablas de piedra? Alisate esa piedra que vos rompiste, ¿sí? La que yo hice, sí, la que escribí yo con el dedo. Bueno, vamos a hacer la tabla de vuelta y subir para arriba. ¿Cómo hace usted para alisar una tabla de piedra y subir para arriba? No habrá dormido. Pero él tenía que cumplirlo. Encima la rompió él. La rompió toda, la hirvió, le hizo tomar en cucharita a los israelitas. Aguas amargas, ¿se acuerdan o no? Beban de esto que ustedes querían, bébanlo. Se le volaron los pájaros a Moisés. Y Dios le dijo, bueno, no hay problema, Moisés, alisate de vuelta la piedrita y subí para arriba. La otra la hice yo, pero esta se la vos. Y la vas a escribir vos, yo no la escribo ahora. Todo por un momento de ira, ¿no? Perdió muchas cosas. La ira te hace perder muchas cosas. Y estaba ahí Moisés con Dios, recibiendo las leyes y los estatutos y cuántas cosas Dios le iba hablando, hasta que llega un momento y le dice, Dios, tengo un anhelo en el corazón. Sí, pedime, ¿qué querés? Quiero verte. Quiero verte. No, Moisés, no hay hombre que me pueda ver y pueda quedar vivo.
dale. Un poquito, ¿qué te cuesta verte un poquito? No puedo, Moisés, vas a morir. Dale, déjame, un poquito. Bueno, está bien. Te voy a dejar ver, aunque sean mis espaldas. Cuando yo pase, se va a pronunciar mi nombre que es santo. Yo te voy a esconder en la peña, te voy a esconder, y cuando yo recién vaya pasando, voy a sacar la mano y recién vas a ver, en la distancia que me voy, vas a ver mis espaldas. Moisés vio la espalda de Dios. ¿Sabe por qué? Porque estaba enamorado de Dios. Quería verle a Dios. ¿Cuántos quisieran ver a Dios? No puede verle. Va a morir. Pero aunque sea un poquito, algo. Pablo, como hoy escuchamos, lo dejó todo, lo tiró todo por la basura. Nombre, reputación, tarjeta de crédito, todo dijo a la basura, todo no sirve, esto no sirve para nada. Ni lo que estudié, ni lo que me recibí. Él era un personaje tremendo, el más conocido del Nuevo Testamento como fariseo de fariseo. ¿Sabe por qué lo hizo? Por conocerle más a Él. Por conocer el poder del Señor y de su resurrección. ¿Qué daría usted por conocerle más al Señor? Por conocerte, lo pierdo todo lo tengo por basura, con tal de poder conocerle más a Él. Mire, si con una oración quedamos medio locos nosotros, por la presencia del Señor, y estamos ahí medio escaseados, y ni siquiera podemos seguir hablando porque tenemos que hablar en lengua, porque no nos alcanza el lenguaje. Imagínese que se le aparezca al Señor, le dice, ¿querés conocerme? Bueno, prepárate, porque me vas a conocer más, y más, y más. Gloria a Dios. Amén. Eliseo pide capacidad espiritual para continuar la obra. La magnitud de nuestras peticiones revelan la dimensión de nuestra visión. Dios no se ofende cuando sus hijos piden grandes cosas para cumplir los grandes propósitos de Dios. Me encanta algo que le dice el Señor a los apóstoles antes de irse esa noche en el cenáculo. ¿Sabe qué le dice el Señor Jesús a sus 12 apóstoles que estaban ahí peleándose entre uno y otro a ver quién iba a quedar como mayor? Le dice, escúchenme, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. Pedid y recibiréis. ¿Qué tiene que hacer? Pedir. ¿Ya le pidió? Pedid y recibiréis. ¿Sabe por qué usted muchas veces no recibe lo que quiere? Porque no se lo pide. ¿Y cómo hay que pedirlo? Pidan en mi nombre. En mi nombre. El que pide en mi nombre lo va a recibir, siempre y cuando sea la voluntad del Señor. Esa es la clase de obrero que quiere el Señor. Que se atrevan a pedirle más cosas para la gloria de su nombre. La iglesia necesita obreros que se animen a pedir con audacia. ¿Qué cosa? Pida más santidad. Pida más discernimiento, el Señor le va a dar. Pida más pasión evangelística. Pida más compasión. Pida más del Espíritu Santo. Pida más almas salvadas. Pida más pueblos alcanzados para Él. Pida más fuego del Espíritu. Más predicaciones. Más estudio bíblico. Más canciones ungidas. Más obreros apasionados por Él. Puede pedirle y usted lo va a recibir en el nombre de Jesús. No basta solamente con pedir. Debemos apropiarnos por la fe las promesas que Dios ha establecido en su palabra. Porque todo esto que recién le dijo tiene base bíblica para ser pedido. Así como el primogénito tenía derecho a una doble porción. ¿Por qué Eliseo le hace esa petición a Elías? Porque él dice, yo soy el primogénito espiritual de este Elías. Tengo el derecho de pedirle esto. Los 50 profetas estaban mirando, ya, ¿qué pasa? Y Eliseo dice, no, yo caminé con él 10 años, lo conozco, es mi padre espiritual. Ustedes ni lo conocen a Elías, este viejo cabrón. Porque se enojaba Elías, era medio... se le volaban los pájaros, ¿no? Yo lo conozco, le serví agua en la mano. Lo conozco, es mi papá espiritual, lo conozco. Tengo el derecho de pedirle esto.
no quiero riqueza ni otra cosa. Eliseo tomó para sí esa promesa que está en Deuteronomio 21:17, que dice que el hijo mayor tiene el derecho de una doble porción de las posesiones. Gracias a Dios que yo no tengo ni posesión, pero ese primer hijo del fruto tenía ese derecho, le pertenecía por primogenitura. Mi hermano, dijo un gran hombre de Dios, William Carey, no sé si alguna vez leyó, se le llamó el apóstol de la fe. Él tenía no sé cuántos comedores infantiles y sin asistencia del Estado. Solamente lo sostuvo orando. Cada vez que él necesitaba algo, todas las mañanas, Dios se lo otorgaba. Él llegó a decir algo: intenta grandes cosas para Dios. Intenta grandes cosas para Dios. Espera grandes cosas para Dios. Amén. Pero grande, ¿eh? Grande. Porque a Dios le gusta que le pida cosas grandes. La historia cambia cuando un hombre deja de conformarse con lo que tiene y comienza a pedirle a Dios lo que Dios puede darle. Imagínese la mano de Dios otorgándote algo, ¿no? Sin embargo, la doble porción no llegaría sin una experiencia dolorosa. Antes de recibir la investidura, debía aprender la lección que todo obrero enfrentará tarde o temprano. ¿Sabe cómo se llama? La separación. La separación. Los obreros deben aprender a continuar cuando Dios cambia las temporadas. No todas las temporadas son iguales. Aparece, mientras ellos hablaban, un carro de fuego, con caballo de fuego, y un torbellino que lo toma Elías y se lo lleva. Creo que este fue el momento más difícil en la vida de Eliseo. Cuando uno lee el versículo 4, dice: viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Dice, clamaba, gritaba. Fue un grito desgarrador, porque decía: Padre mío, Padre mío. ¿Le estaban sacando a quién? Al padre espiritual. ¿Usted sabe lo que es perder un padre? Se lo estaban sacando. ¿Qué sentía en ese momento él? Sintió lo que es sentirse huérfano. ¿Cuántos saben lo que es sentirse huérfano? Bueno, si usted en esta hora intentara sentir lo que es quedarse huérfano espiritual. Huérfano espiritual. Porque él tenía padre y madre, lo había dejado en un momento. ¿Se acuerda cuando quemó el arado, hizo un asado para todo, se despidió? Pero en este caso era el padre espiritual. Fue un momento muy difícil para Eliseo. Fue ver partir a su padre espiritual. Durante 9 años, 10 años, él había caminado al lado de Elías. Y ahora, de repente, tiene que empezar a caminar solo. Cuando uno tiene un mentor y uno es discípulo y uno está predicando y ve que está su mentor y ve que está su maestro, la cosa va bien, porque si lo hace mal te corrige, si no hace mal te felicita, pero siempre hay una mirada así hacia el costado para decirle: ¿está bien? Y el otro te hace: sí, dale. Bueno, va bien. Mientras eso va, todo camina. Una vuelta me dice mi pastor: mira, mientras yo estoy aquí, cometí todos los errores que pueda cometer. Yo te voy a corregir y te voy a ayudar. El día que yo no esté, no cometa nunca más un error. Me dio garantía, ¿no? Pero también me dijo lo que iba a pasar. Cuando yo no esté, no cometas errores. ¿Por qué? Porque yo no voy a estar. En este caso, Elías se le iba a Eliseo.
Se le fue, pero en un segundo. Un torbellino lo absorbió, un carro se lo llevó. Por eso clama, él siente esa separación. Siente que le quitan al Padre espiritual. Todo verdadero obrero llegará a una etapa donde Dios quitará apoyos humanos para enseñarle a depender únicamente de Él. No sé si alguna vez salió a la obra. Yo salí a los 19 años. Y sé lo que le hablo. Esa noche, un día jueves, me presentaron delante de la iglesia y me dijeron, bueno, de ahora en más, este chico va a quedar al frente de la obra, cuídenlo porque no hay mucho, así que si usted quiere traerle harina para que él se haga torta frita, bienvenido. Y yo le digo, grasa también, pues. Y grasa, sal, el agua es salada ya de Casilda, así que mucho problema no había. Así que el pastor pidió para mí que me traigan harina, que nunca escaseó, para comer torta frita. Con eso me tenía que sustentar. Y la congregación ese día fue de 4 o 5 personas. Bueno, cerré el templo, puse la llave así, cerré. Y ¿sabe qué? Adentro del templo no había nadie. Quedé el Señor y yo. Y claro, el diablo también es la suya, ¿no? Yo escuché, pero una voz tan fuerte que me dejó medio aturdido en mi interior, que me dijo, ¿qué haces acá, loco? Así me dijo. Y cerré más fuerte yo, digo, en el nombre de Jesús, me voy para adentro. Yo te voy a demostrar quién soy. Vení, Señor. Vamos a conversar. Vamos a charlar. ¿Sabe qué pasó? Me pude hacer amigo del Señor. El Señor y yo y el Señor caminamos juntos, comíamos juntos, salí a repartir tratados juntos, a visitar juntos, y entendí un montón de cosas porque empecé a extrañar. ¿Sabe qué extrañaba? Los cultos de la congregación. Extrañaba el coro de la iglesia, la banda de la iglesia, la predicación del pastor presidente, extrañaba los cultos locales, extrañaba muchas cosas. Pero yo entendí que para mí fue una etapa terminada. No podía volver atrás. No tenía que dar lugar a eso. No podía. Porque si no te volvés. Pero hay momentos donde Dios te pone un punto y decís, bueno, todo esto pasó. Ahora tenés que empezar a caminar conmigo. A caminar conmigo. A Josué le tocó continuar después que Moisés murió, ¿o no? Timoteo debió continuar después de Pablo. Los discípulos debieron continuar después que el Señor ascendió. Y Eliseo debía continuar ahora después de la partida de ese tremendo profeta llamado Elías. Mi hermano, las personas pasan, la obra de Dios siempre continúa. Amén. Los instrumentos cambian, pero los propósitos de Dios permanecen para siempre. Amén. Cuando el Señor se va y quedan los discípulos, antes de eso el Señor le anticipa y le dice, escúchenme por favor que quiero que entiendan algo. Yo rogaré al Padre, cuando llegue allá, yo rogaré al Padre, le pediré al Padre y les enviará el Consolador. No os dejaré huérfanos. ¿Qué sentía ahora Eliseo? ¡Padre mío! ¡Padre mío! Se sentía huérfano. ¡Padre mío! ¡Papá! Se fue el papá. Los obreros deben aprender que los mentores no son eternos. Los mentores son regalos temporales de Dios. Aprende de ellos hoy, porque mañana deberás caminar con las lecciones que ellos te dejaron. Amén.
que las etapas cambian, cada etapa tiene una asignación divina. Aferrarse al pasado impide abrazar lo que Dios está haciendo en el presente y lo que Dios va a hacer en el futuro. Dios tiene planes contigo. Amén. Las generaciones se revelan, es decir, la obra de Dios es más grande que la generación que pasó. Unos siembra, otros riegan y otros cosechan, pero Dios es el que sigue dando el crecimiento. Mire, cuando yo me entregué había una generación de creyentes que hoy ya no existe. Bueno, mis hermanos se entregaron conmigo. Somos los que hemos quedado. Ellos van a partir. Después vino otra generación que se llenó el templo, pero ya no están más eso. Después vino otra que llenamos las iglesias, porque claro, las divisiones y todas esas cosas. Y hoy tenemos esta generación. Pero esta generación, Dios también tiene sus planes, sus propósitos. ¿Cuánto creen que de este lugar Dios va a levantar grandes obreros para Él? Amén. Que van a hacer estremecer las puertas del Hades. Dios tiene propósitos sobrenaturales, poderosos, porque esta etapa lo necesita. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Los mentores parten, las etapas cambian, las generaciones se suceden y los ministros y los ministerios se transfieren, pero Dios que llamó sigue siendo el mismo y nunca abandona a sus siervos. Dios jamás abandona a sus siervos. Cuando Elías desapareció, el espíritu que tenía Elías permaneció sobre Eliseo. Cuando Cristo ascendió, vino Pentecostés y la iglesia fue llena del Espíritu Santo. Cuando una puerta se cierra, otra se abre por la mano poderosa de Dios. Amén. La mano de un siervo de Dios, la partida de un siervo de Dios, puede cerrar un capítulo nomás, pero jamás cancela el plan divino. Me ha tocado a lo largo de mi época como cristiano, como obrero, despedir a algunos siervos de Dios. Despedir. Se va un siervo y uno pierde un don, porque Dios le dio un don a esa persona. Pero la obra de Dios continúa, mi hermano. Mientras una generación concluye su carrera, otra levanta la bandera para continuar. Dijo Leonard Ravenhill, un gran siervo de Dios, cuando Dios llama a uno de sus siervos a casa, ya tiene preparado otro que va a ocupar su lugar. Y esa misma razón es la que magistralmente expresó Charles Spurgeon, dijo, los hombres son mortales, los propósitos de Dios son eternos. Amén. Cuando un gigante de la fe parte, la obra no se detiene, porque Dios, el Dios que levantó, sigue gobernando desde el trono eterno. Padre mío, gente de Israel y su carro de caballo. Él hizo todo un lamento, ¿no? Quedé huérfano. Pero lo más terrible, ¿sabe qué fue? La otra expresión que hace Eliseo. Carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le dio. Eliseo está diciendo, quedé huérfano, pero la protección que tenía Israel se perdió. Por eso es la expresión gente, carros de Israel y su gente de a caballo. Está diciendo la protección, la reprensión, la amonestación, el cuidado que este profeta tenía sobre todo Israel ya no está más. Este hombre era más poderoso que todos los carros de Israel y su gente de a caballo. Perdí algo grande, se perdió algo grande. Israel perdió algo grande. Yo perdí a papá, pero Israel perdió todo, su poderío y su protección. Y es precisamente en medio de esa separación donde encontramos la enseñanza más gloriosa de este pasaje para todos los obreros del Señor. La traslación de Elías no fue solamente el final de un ministerio, fue el nacimiento de otro. Mientras un profeta subía al cielo, otro descendía al Jordán con una nueva autoridad.
Mientras un manto caía, se levantaba una generación. Mientras una etapa terminaba, una nueva comenzaba para la gloria de su nombre. Amén. La iglesia hoy y los obreros necesitan saber esto, hombres y mujeres. Tienen que saber que deben cruzar el Jordán. Segundo, pedir el doble de lo que tenés para pedir, pedirle el doble. Animate a pedir porque Dios es grande. Y tercero, aceptar esas transiciones. Proféticamente la traslación de Elías apunta a nuestra esperanza bienaventurada. ¿Sabe que Elías se fue al cielo sin morir? Y usted se puede ir al cielo sin morir, porque Jesús viene pronto. Amén. Puede ser que sin morir se lo lleve en un torbellino al cielo, en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos. Gloria al Señor. Si lo hizo con Elías, también lo puede hacer con aquellos que creen en Él. Por eso es una bienaventuranza, gloria a Dios, creer en eso. Obrero del Señor, ¿qué Jordán necesitas cruzar? ¿Qué petición debes volver a plantearle al Señor? Debes volver a hacerle. ¿Qué transición debes aceptar? ¿Qué mano te está llamando Dios a levantar en este tiempo? Hoy Dios está buscando hombres y mujeres que no vivan de los recuerdos de generaciones pasadas, sino que estén dispuestos a recibir esa unción, esa gracia necesaria para impactar esta generación presente. Elías fue trasladado, pero el Espíritu permaneció. El manto cayó, pero la obra continuó. Y mientras Cristo no regrese, Dios seguirá levantando obreros que lleven la antorcha del Evangelio hasta los confines de la tierra. Gloria al nombre del Señor. Cuando un siervo de Dios termina su carrera, el cielo celebra. Pero cuando otro recoge el manto y continúa la misión, el infierno tiembla. Y la gloria de Dios vuelve a manifestarse sobre la tierra. Amén. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos al Señor que nos dé valentía para cruzar esos Jordanes, la fe para pedir la plenitud de esa gracia, la humildad para aceptar las temporadas que el Señor tiene determinado para con nosotros? Oremos para que cuando otros suelten sus mantos, nosotros estemos listos para levantarlo y continuar esa obra con fidelidad hasta el día de la venida del Señor, en el nombre de Jesús. Levante sus brazos al cielo y ora al Señor en este momento. Padre Celestial, venimos ante tu presencia.